Bueno, y ahora para la guerra nada, pero fíjate la que tenemos armada, eso que íbamos a decir para la guerra nada. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Cuando el imperio hace lo que quiere y llega donde le da la gana y nadie le pone un parate, se piensa que todo esto está así porque está así. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de lo que está sucediendo un poquito en Oriente Medio, pero principalmente me interesa mucho hablar con Dominique Salomón, que ella nació en París el 18 de junio de 1945. Es francesa judía, su familia sufrió la SOA, toda la familia, por parte de su madre, fue deportada a Auschwitz en 1942, de la cual nunca volvieron, participó en el mayo del 68 en París, participó activamente en las luchas antifranquistas y ella ahora mismo integra también una asociación catalana de judíos y palestinos que luchan juntos por los derechos de los palestinos y en contra de la política sionista, colonialista y racista de Israel. Y con nosotros va a estar también Hugo Castrofau. Dominique, buenas noches, por ahí por España, Buenas ¿cómo estás? noches. Buenas noches. ¿Me oyes? Perfectamente, te escuchamos Vale. perfectamente. Pues nada, ¿cómo está el mundo, no? Uy, Eh, uy, ¿Cómo está el mundo terrible, con lo que ha terrible, pasado realmente. y que creemos muchas veces que hemos visto todo, pero conforme va avanzando las cosas nos damos cuenta todavía que estamos en pañales? ¿Cómo se está viviendo todo esto que está aconteciendo ahora mismo en Oriente Medio? Sé que has estado en algunas marchas, concentraciones. ¿Nos puedes contar un poquito cómo se está viviendo concretamente donde tú resides, en Cataluña? Bueno, primero todo viene muy de nuevo, a pesar que evidentemente hace bastantes días que estamos pensando que probablemente Estados Unidos se estaba preparando para invadir Irán, pero siempre tenemos esperanza que esto no pase, ¿no? Y ¿cómo se vive? Pues primero era la primera Ah, concentración. ¿Me oyes? ¿Hay un problema? ¿Me estás oyendo o no? sí, sí, perfectamente, Ah, bueno, perfectamente. bueno. Entonces, primero era la primera concentración, después de la invasión de Israel y de Estados Unidos a Irán. Y después venía también después de la declaración ayer de Sánchez, declarando que no iba a participar a esta guerra y por otra parte que no admitía o que las bases, las dos bases que tiene España en Andalucía participe o sea utilizado para esta guerra. Hemos visto la contestación de Trump, que fue bastante violenta, más o menos diciendo que haría un embargo con el comercio con España. Y por otra parte, la buena noticia que Europa dijo que recordaba que éramos en la Unión Europea y que tampoco podía decidir unilateralmente lo que iba a hacer con España. Pero bueno, había no demasiado gente, era la plaza del ayuntamiento en Barcelona, pero era la primera, se publicó la concentración hace muy poco, pero bueno, ya hubo una. Yo pienso que detrás de Sánchez está España en regla general. La gente no está favorable a la guerra y además Sánchez empleó un no a la guerra que ha sido un eslogan que metió millones de gente en la calle al momento de la guerra de Irak y realmente pienso que esencialmente en España y en Cataluña, por supuesto, pues la gente no quiere guerra y no y está en favor de los derechos de los palestinos. Ahora bien, estamos frente a un escenario totalmente nuevo. Estamos enfrente
de un nuevo mundo que se está creando. Por una parte, Estados Unidos quiere guardar su dominio sobre el mundo en general y está viendo que países como China, India, Brasil están avanzando y puede poner en cuestión su dominio total. Y por otra parte, los países europeos que están siguiendo. Es decir, que eh, fundamentalmente la Unión Europea está por el rearme, está decidido a no perder tampoco sus privilegios sobre el mundo y estamos a la víspera de grandes batallas y de batallas absolutamente en todos los países del globo. Y esto da mucho pavor, pero es evidente que es la situación actual. Ujú. Y que Aquí, frente a esto, Israel tiene sus propios intereses. claro, Hace eso te iba a 40 preguntar. años, Sí, perdón. perdón, No, que eso te iba a preguntar, que qué intereses persigue Israel, porque vamos, pues ya no se Israel conforman, destrozan persigue Gaza. el gran Israel, el gran Israel. Y creo que Netanyahu ayer recordó que hace 40 años que quiere pelear con Irán y está en favor del gran Israel, que es gran parte del Medio Oriente. Es decir, quiere dominar Medio Oriente. Israel representa para Estados Unidos el mejor portaaviones, el mejor agente, el más seguro que tiene en esta parte del mundo, que es fundamental por sus materias primas y fundamental también por las rutas marítimas. Entonces, no solamente Estados Unidos quiere tener el dominio sobre estas fuentes de energías, petróleo, gas, pero quiere también impedir a su enemigo estratégico, que es China, de poder abastecerse y de utilizar estas rutas marítimas. Y en realidad lo que estamos viendo, que lo que ha pasado en Venezuela, lo que pasa en Gaza y lo que está pasando ahora en Irán, es un todo. Realmente, fundamentalmente, Occidente no quiere perder su dominio y de una forma detrás de Estados Unidos, Europa. Ujú. Decían el otro día, y es cierto, que esta guerra que está haciendo Donald Trump con respecto a Irán, además, yo era de las personas, antes lo comentábamos con Paloma y con Alex, era de las personas que pensaban que esto no se iba a producir, principalmente porque Estados Unidos tiene un 80% de los ciudadanos y ciudadanas estadounidenses desaprobaban lo que era la invasión de Irán, porque las consecuencias económicas son imprevisibles en cuanto hay que recordar que el 20% del petróleo y el 25% del gas pasa por el estrecho de Hormuz, también porque los aliados naturales del Golfo Pérsico, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes, Emiratos Unidos, todos esos están pasando por lo que es el estrecho de Hormuz, prácticamente todas sus exportaciones y demás, y aún sabiendo que Estados Unidos, o sea, que el propio Donald Trump no tenía el apoyo ni de sus aliados normales, o sea, que viene a ser inclusive hasta la propia Arabia Saudí, no tenía el apoyo para eh, este conflicto ni de sus propios ciudadanos, ¿qué habrá pasado para, me gustaría saber un poco cuál es tu opinión, que qué ha sido lo que le ha hecho de moverse, indudablemente arrastrado por el propio Israel, qué poder tiene Israel en cuanto a la propia soberanía estadounidense para poder manipular a un Donald Trump que supuestamente no se le manipula y aquí ha sido como una marioneta al servicio del sionismo israelí. Quisiera ver un poquito tu opinión al respecto. Bueno, yo pienso que lo que quiere Israel es totalmente claro. Desde su fundación, Israel ha sido un hecho colonial.
sostenido por los países, por Occidente, primero Europa, tuvo una bomba atómica gracias al ejército francés, eh, y siempre ha tenido la idea de avanzar y poco a poco de extenderse. El embajador de Estados Unidos en Israel hace algunos días declaró que realmente pues la Biblia daba el derecho para Israel de ocupar gran parte, si no la totalidad, de Medio Oriente. Entonces, y desde muy pequeñito, en Israel se da, se enseña a los niños desde el parvulario que Irán es un enemigo absolutamente que depende la vida de Israel absolutamente de la desaparición del poder iraní, y él persigue su lucha, Israel persigue su lucha a la cabeza de Netanyahu, que es de extrema derecha, pero fundamentalmente apoyado por la población en este caso. Y cada vez que tiene la ocasión, y realmente con Trump en el poder, han visto que era absolutamente la ocasión y que esto no se podía perder. Entonces, del lado de Trump, si bien es cierto que una gran parte de los americanos no están de acuerdo y que incluso en el campo de los pro-Trump, una parte está tomando una posición en contra porque los MAGA han venido con la idea de, a fin, de no hacer guerra, y fue una parte del programa de Trump, pero me imagino que también vio la ocasión de, ya empujado por Israel, probablemente vio la ocasión que era el momento de asentar su poder, y Trump se la juega. Ujú, Lo que pasa es que una vez empezado esto, sabemos cómo empieza, no sabemos cómo va a acabar. ujú, Y está casi evidente para mí que estamos frente a una guerra no solamente de esta región, sino que se va a extender por una crisis económica tremenda. El precio del gas ha subido de 40%, el petróleo menos, pero va a seguir. Y allí tengo que decir que estoy aterrada de las posiciones de Alemania, de Francia, de Gran Bretaña, y que han decidido sostener esta guerra, esta invasión colonial terrible. Han decidido mandar armas y tropas, y es súper grave para la situación europea. ujú. Hay otro tema también que nos preocupa un poco, hablando, vamos ahora con el tema de Palestina. ¿Cómo ha visto esa paz que, bueno, que prácticamente ha sido una paz por aniquilamiento y sofoco del enemigo en cuanto al aniquilamiento del pueblo palestino en Gaza, que realmente le quedaba poquitas condiciones, un pueblo hambriento, desesperado, es decir, bueno, dónde hay que firmar, pero es como, yo siempre lo decía, que es como cuando a un preso lo llevan a la cámara de tortura, le hacen de todo y después le dicen confiesa, y el tipo dice, bueno, voy a confesar lo que me digas, pero déjame de sufrir. Yo creo que es una paz inducida por un aniquilamiento de un pueblo, pero ¿cómo ves todo esto que nos han vendido? Bueno, no bombardean, pero luego el querer construir un resort prácticamente con una Naciones Unidas paralela montadas por el propio Donald Trump y auspiciada por Netanyahu, es decir, con el apoyo, ¿no?, de algunos países que cada uno para pertenecer a ese club ha tenido que preparar 1.000 millones de dólares. ¿Y cómo lo ves esa situación? ¿Crees que, Bueno, ¿crees que eso ya ha quedado para perpetuarse o tiene alguna salida a corto o mediano plazo? bueno, yo pienso que probablemente habrá una salida, pero en medio de mucho sufrimiento, y no mañana por la mañana. Es un plan totalmente colonial, donde
no toman en cuenta para nada ni Cisjordania ni los palestinos. Es un plan de empresarios colonial y que en todo caso, pues los palestinos serán los esclavos para hacer funcionar su Gesed. Lo que pasa es que Hamas y todos los grupos armados han dicho que no iban a desarmar y vamos probablemente a ver más enfrentamiento en una situación totalmente desigual. Lo que pasa es que también eh, con este ataque a Irán, probablemente puede también hacer que los países del Golfo, los Emiratos, Arabia Saudita, algunos que habían aceptado de una cierta forma la liquidación de los palestinos, pues también se lo planteé, porque probablemente lo del ataque de Hamas es debido a que veían que si Arabia Saudita firmaba el plan de Abraham, ya tendrían muy poco margen. Y ahora, dentro de la situación nueva que se va a crear, puede que también, gracias a la población de estos países que en general están en favor de los palestinos, puede que crea una nueva situación. Entre tanto, está siguiendo Israel de avanzar en Cisjordania. Los colonos que están totalmente armados, que son como 750.000, 800.000, pues que siguen avanzando. eh, eh, pero también allí yo pienso que van a encontrar resistencia y que va a ser muy difícil que Israel encuentre la paz, al menos de masacrar 8 millones de palestinos, cosas que no pienso que lo van a lograr. Con cual, yo pienso que de una cierta forma va a representar el final del sionismo y que pero en medio de muchos dolores, muchas tragedias, pero que también Israel, tal como se ha concebido, también está jugando su final. Es como que apuestan ya como desesperadamente a la última moneda, ¿no? Es lo Sí, que... Otro sí, tema, otro tema también. Has empezado diciendo esas declaraciones que ha dicho Pedro Sánchez, diciendo que, bueno, desde aquí no se va a atacar a ningún país que no cumpla con la legalidad vigente, con los mandatos de Naciones Unidas. Indudablemente, a lo primero se le ha criticado mucho por parte de muchos países europeos, pero luego se le han ido uniendo distintos países europeos. eh, el último ha sido Croacia, que ha retirado las tropas que tenían en distintos países de Oriente Medio, diciendo, bueno, que apuestan por lo mismo que hizo España, pero se han unido distintos países, no solamente europeos, sino a nivel internacional, con lo cual no está tan loco de lo que decía. Lo que pasa que esto, ante las amenazas del propio Estados Unidos, diciendo, bueno, vamos a romper relaciones comerciales, vamos a romper relaciones diplomáticas. Incluso un senador decía, vamos a bombardear, pedía inclusive hasta que bombardeara España. Con lo que está, o sea, con estas relaciones que tiene con Marruecos, que hay que recordar Marruecos que tiene, que ha invadido ujú, lo que es el Sahara y que continuamente está en conflictos con la propia España, ¿no? Puede acarrear contra Pedro Sánchez, partiendo de que es Estados Unidos. Ya en su momento decía el otro día que una de las personas, el último presidente que le negó a Estados Unidos el uso de las las bases bases. de la base estadounidense fue Carrero Blanco y voló por los aires en la famosa guerra del Yom Kippur. Entonces, ¿puede haber alguna represalia contra Pedro Sánchez a nivel, pues ya hoy está diciendo, está haciendo la misma historia, manipulando a la gente para diciendo, bueno, este tío es el logro, el PP el PP y el Vox está demostrando que son antipatrióticos, antiespañoles, porque cuando tú defiendes al imperio en contra de tu propio país, indudablemente eh, es medio feo, ¿no? ¿Puede tener algunas represalias el gobierno de España o España, tú, desde esa perspectiva? ¿Y cómo lo ves? Aunque ya lo has dicho antes, pero me gustaría entender un poco ese posicionamiento, ¿cómo lo ves en general?
Si crees que está a la altura Bueno, o crees que tiene que ir como, más. sí, como decía antes, Pedro Sánchez también se ha atrevido a Ujú. tomar esta posición porque sabe que fundamentalmente tiene el pueblo detrás de él. Esto me parece un punto muy importante. Lo que pasa también, ayer parece ser que Europa ha recordado a Trump que Sánchez, España, hace parte de la Unión Europea y no podrá decidir cosas unilateralmente contra España. Esto me parecen los dos puntos positivos. Ahora bien, también hay que ver que Sánchez se ha lanzado y ha tomado la cabeza del movimiento en Europa antiguerra de una cierta forma, pero que al mismo tiempo pertenecemos a la OTAN, al mismo tiempo tenemos 9.000 soldados en las bases americanas. Trump ha dicho, por otra parte, que puede hacer en esta base lo que le da la gana. Sí, ahora sí. No es cierto en su totalidad, pero es verdad que España tiene que denunciar y dejar claro qué puede hacer en las bases o qué no puede hacer, y lo tiene que hacer 6 meses antes que tenga esto vida. Pero también dudo ahora mismo que Estados Unidos se meta en este tinglado. Ahora bien, tenemos que dejar la OTAN, tenemos absolutamente que no vender más armas, porque es verdad también que Sánchez declaró que no íbamos a vender más armas, que España no seguirá vendiendo armas o comprando armas a Israel, y lo seguimos haciendo. Que ahora mismo hay el Congreso del World Mobile en Barcelona, y hay un pabellón entero israelí, y como 9 de los que presentan en este pabellón de Israel en este congreso están ligados a la industria armamentista. Hemos hecho ayer una acción delante de la puerta de esta feria Ujú. para recordar que Israel no tiene su sitio y que Europa tiene que cortar su ligación con Israel. Ahora bien, entiendo también que no es tan fácil cuando gobiernas de tomar decisiones tan tajantes como dejar la OTAN o efectivamente cortar la ligación totalmente contra Israel y organizar el boicot total sobre los productos israelíes, pero no le va a quedar más remedio a Sánchez si quiere poner y lograr hacer un, a reunir todos los países en el mundo, tanto en Europa que fuera de Europa, en contra de la guerra, por un mundo multipolar, y que Europa diversifique sus fuentes comerciales. Es una larga lucha, pero no podemos escapar a esta lucha. La vamos a tener que llevar sí o sí. Y si no, pues un mundo espantoso por los pueblos europeos, con la llegada de la extrema derecha en el poder en todos los países, lo que nos estamos acercando muy rápidamente. Con cual tenemos que hacer este frente, hay que estar detrás de Sánchez, pero también empujarlo a Claro. que realmente tome el frente de este. Ujú. de- Bueno, para ir terminando, bueno, estamos hablando para los que se vayan incorporando con Dominique Salomón. Ella es integrante de la Asociación Catalana Judíos y Palestinos, ella es judía francesa.
bueno, es integrante, te digo, de esta asociación catalana de judíos y palestinos para que lucha por los derechos de los pueblos palestinos en contra de la política sionista y colonialista y racista de Israel. Y para terminar, hay una frase que se dice, hay que ser más feminista para acabar con los fascistas. Ahora con la llegada del 8M, el Día Internacional de la Mujer, ¿qué mensaje nos darías, le dirías a tantas mujeres que te están escuchando y lo importante que es estar siempre en la trinchera de la lucha, donde estás tú desde hace muchísimos años y donde eres toda una referente, por lo menos para muchísima gente que te seguimos? Bueno, es que también las mujeres tienen que ver que la llegada de la extrema derecha, del trumpismo, pues también va a hacer un enorme retroceso a la lucha de la mujer. Y lo estamos viendo con las teorías de Trump. Por lo cual, las mujeres, como todo el mundo, pero las mujeres más aún, tenemos absolutamente que unirnos para este no a la guerra, para el nunca más que hemos gritado en el 45 después de la masacre de los judíos, de los gitanos, de los comunistas, de tal. Este nunca más tiene que efectivamente tomar vida y que las mujeres tienen que estar enfrente de todo el trabajo y esta resistencia que nos espera. Y va a ser muy duro. Bueno, muchísimas gracias, Dominique. Encantado de haberte tenido aquí en Onda Media, en AM 830, el Radio del Pueblo, y en sus 17 plataformas, el canal de YouTube @cenizas de Babilonia, por haber estado con nosotros, por habernos traído tu palabra, que es muy tenida en cuenta, te digo, por muchísimos seguidores de esta radio y que también te seguimos a ti a nivel personal. Muchísimas gracias por haber estado, Dominique. Muchísimas gracias a vosotros Vale, un abrazo grande y desde aquí, desde hasta la Argentina. próxima. Vale, Adiós. chau, chau.